con un agrado y un gusto en el día de hoy los saludo a cada uno de ustedes, la audiencia que sigue nuestra página de Facebook y de la página de Instagram, a nuestra parroquia San José de las Mercedes. Hoy queremos escuchar, conocer el testimonio sacerdotal del padre Ignacio Muñoz. Padre Ignacio es nuestro vicario parroquial. Eh, Padre Ignacio, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Es una alegría poder compartir este momento con ustedes. Se me ha solicitado un testimonio sacerdotal. Bueno, yo voy a cumplir ya muchos años de sacerdocio. Fui ordenado sacerdote en 1966. Estudié en el Seminario Pontificio de Santiago, los años correspondientes. Yo comencé desde muy chico con la vocación sacerdotal. Recuerdo que estaba muy pequeño y yo quería ser sacerdote. No sé por qué. Seguramente por el ambiente de mi familia, mis padres muy católicos, un hogar muy bien constituido, ciertamente. Somos 9 hermanos, yo soy el mayor. Y desde chico, como decía, quería ingresar al seminario. Y lo que me atrajo mucho fue la personalidad de un sacerdote joven, allá en Santa Cruz, en Colchagua, donde vivíamos en esa época. Entonces, bueno, yo era muy piadoso, me gustaba mucho rezar. Mi mamá, yo creo que influyó mucho en mi vocación sacerdotal porque ella quiso ser siempre religiosa y el papá de ella no la quiso religiosa. Le puso muchos problemas porque ya tenía 2 hijos en el seminario. Uno fue sacerdote salesiano, el otro, el otro tío, el tío Roberto, dejó el seminario con el tiempo, vio que no era su vocación, entonces se opuso, dijo, no, basta con dos, es importante que no todos sean religiosos, siendo mi abuelito muy cristiano, muy católico, pero mi mamá, como hija mujer, quería que trabajara más en la casa, con su mamá y con él, entonces veía como que le iba a perder. Y mi mamá quería ser religiosa misionera. Incluso ya está en contacto con las religiosas salesianas para irse al extranjero, como misionera hacia afuera. Más se espantó mi abuelito. Bueno, eso les cuento como anécdota, pero mi mamá influyó mucho creo, en mí, porque yo me enseñaba a rezar, a mí y a mis hermanos, también a mi papá, lo llevó mucho hacia la iglesia católica, incluso ella se preocupó de que mi papá se confirmara, todavía no había recibido ese sacramento. En resumen, ella era muy cristiana, muy católica, muy comprometida. Yo creo que eso influyó en mí y además se unió a lo que le dije anteriormente al inicio, que me encontré con un sacerdote en la parroquia que me invitó a ser acólito. Fui acólito con el padre. Entonces, me gustaba eso. Mi mamá, como al ver que yo insistía yo en ser sacerdote, me mandó a estudiar internado a Santiago. Me dijo, mire, si usted quiere ser sacerdote y quiere entrar al seminario desde tan chico, tiene que ver si es capaz de estar solo sin nosotros e internado en un colegio. Yo creo que fue una buena medida. Y en el colegio, un padre salesiano nos preguntó a todos los jóvenes, a los niños, yo tenía en ese tiempo 12 años solamente, ¿quiénes quieren de ustedes ser sacerdote? Yo levanté la mano, al otro día fui a conversar con él, con otros compañeros de colegio, y bueno, él me dijo, si quieres sacerdote, te vamos a enviar a nuestro seminario. Yo feliz. Bueno, la cosa que, para no alargarme tanto en ese aspecto,
terminé en el Seminario Pontificio de Santiago. Ahí estudié todos los cursos necesarios y, bueno, soy sacerdote, como decía, desde ese año, feliz de ser sacerdote y creo que es mi misión. Nunca estaba arrepentido de este ministerio y yo puse como lema de mi ordenación sacerdotal, me ordenó entre paréntesis el canal Raúl C. Enríquez, en la iglesia del Seminario de Santiago, que estaban en ese tiempo en Apoquindo, y puse como lema: yo soy buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Eso me ha llenado toda la vida, ser un pastor que conoce a la gente como Jesús conocía a los suyos y ellas lo conocían a él. Entonces, me ha motivado siempre el dar la vida por la gente, ser cercano, ser amigable, vestirme como uno de ellos, ser normal en ese sentido y en todo sentido. Así que soy feliz, lo reitero, feliz. De sacerdote nunca me he arrepentido. Creo que esa era mi misión. Al final ya de la enseñanza media, ya uno ya joven, di la bachillerato, se llamaba antiguamente, para entrar a la universidad. Y bueno, ahí me vino una duda, una tentación. Dije yo, a lo mejor puedo ser sacerdote casado, pensé, o bien podría ser un abogado, me gustan mucho las leyes, o psicólogo, también siempre me ha gustado. Y no, dije yo, no, lo mío es esto otro. Bueno, he estado en diversos servicios, siempre contento. Partí como vicario parroquial de la parroquia de Yoyeo. Después fui enviado a Talagante, vicario parroquial. Ahí estuve 10 años en Talagante. Prudencialmente llegué al lugar donde yo había nacido, donde se habían casado mis padres, donde yo había sido bautizado. Cosa de la vida, llegar allá, a Talagante. Ahí trabajé, como decía, tantos años. Después, estando allá, el cardenal Ciro Enríquez me propuso ir a estudiar a Roma para perfeccionarme en teología. Estuve en la Universidad Gregoriana 2 años y medio, soy licenciado en teología espiritual. Eso también me motivó mucho a regresar a Chile. Trabajé en el Seminario de Santiago como profesor durante 4 o 5 años de teología espiritual. Pero llegando de Roma, más bien me mandaron de vuelta, además de que hacía clase en el seminario, me mandaban como vicario, como párroco de Cartagena. En Cartagena duró muy poco tiempo, porque me mandaron a Santiago a trabajar en la misión joven, una experiencia muy bonita que hubo unos años para trabajar con los jóvenes de manera muy particular. Era misión joven. Después me nombraron vicario de la Pastoral de los Jóvenes en Santiago. Enseguida delegado episcopal para la pastoral vocacional de la arquidiócesis, algo que me encantó. Ahí conocí Conferre, conocí mucho la vida religiosa, trabajaba mucho en equipo, armamos una gran semana vocacional que perdura hasta el momento. Después se transformó en un mes de las vocaciones, lo que es algo muy positivo. Después con los años fui nombrado, ya siendo párroco, en los Santos Ángeles Custodio en Providencia. Fui nombrado vicario de pastoral juvenil y más adelante me mandaron a la zona oriente, donde fui vicario a la zona oriente durante 8 años y medio. Experiencia maravillosa de conocer tantas parroquias. En ese tiempo era inmensa la zona oriente, porque implicaba la actual zona oriente y también la actual vicaría del Maipo. Y yo era responsable de toda esa gran asamblea eclesiástica, a cargo de muchas parroquias, de sacerdotes. Me amplió mucho la visión de iglesia. Para mí fue algo maravilloso. Ahí estaba muy joven todavía, uno podía entregarse totalmente, recorrer confirmaciones para el mundo en nombre del arzobispo y todo lo que realiza un vicario episcopal
de contacto, sobre todo con sacerdotes y con comunidades tan diversas, lo que siempre me ha gustado mucho. Después, dejando ya la Vicaría Oriente, me nombraron vicario episcopal para pastorar a los trabajadores, que era esta vicaría la que reemplazó a la Vicaría Obrera. Ahí también estuve yo durante 6 años. Enseguida ya me nombraron, había que dejar la Vicaría de los Trabajadores. Lamentablemente terminaba la Vicaría de los Trabajadores, contra mi parecer y de muchos sacerdotes de la diócesis, pero esa fue la visión del cardenal Errázuriz, de terminar esa vicaría, de fusionarla con la Vicaría Pastoral de Solidaridad, la Vicaría Pastoral Social, actual Cátedra Social. En eso he estado toda mi vida, como digo siempre, muy alegre, muy feliz, y después, cosas de la vida, yo me he integrado también a un movimiento de iglesia, más bien a una fraternidad de sacerdotes de iglesia, bajo la inspiración del hermano Carlos de Foucault. Llevo muchos años también en esa fraternidad. Es una fraternidad numerosa en Chile, está en varios lugares, pero consiste en encuentros de los sacerdotes para revisar nuestras vidas, para compartir lo que somos nosotros, y eso creo que me ha salvado mucho mi ministerio sacerdotal, el estar en una fraternidad de sacerdotes. Ahí uno se abre, cuenta sus debilidades, cuenta sus alegrías, es como una familia más pequeña, más cercana a uno, para vivir mejor su ministerio sacerdotal. Entonces, eso es lo que podría ahora contarles. Y estando en esta espiritualidad de Carlos de Foucault, bueno, ahí el hermano Carlos tiene como lema buscar siempre el último lugar. Siendo vicario episcopal, al final me pide el arzobispo Errázuriz que me transforme en vicario parroquial. Y me mandó como vicario parroquial, estando en la zona oriente, a la parroquia San Francisco Solano, donde estuve 13 años. Estando allí, bueno, el arzobispo decidió que al año fuera más bien párroco de ese lugar. Así que yo contento. El padre Puyía, Alfredo Puyía, estaba anciano, estaba enfermo, y voluntariamente él dejó de ser párroco y me entrega a mí esta responsabilidad. Ahí estuve, como digo, mucho tiempo feliz, esos 13 años que le decía, y bueno, llega la edad en que hay que jubilar, en la práctica, porque uno tiene más años. Entonces ya a mi edad, que tenía más de 77 años, bueno, entonces el arzobispo me dijo que más bien me viniera de vicario parroquial, y estoy actualmente con el padre Raider, Reimán, feliz con él, trabajando en esta parroquia ya hace 4 años. Aquí estoy, se me ha encomendado que trabaje como asesor de las comunidades de base, y eso realmente me llena. Y quiero terminar con esto, porque creo que la iglesia, en la medida que es comunidad, es la iglesia del Señor. Si no es comunidad, se transforma en una iglesia burocrática, en una iglesia solamente masiva, preocupada de la liturgia, de los sacramentos, y uno en comunidad de iglesia ve que lo importante es la evangelización, evangelización del medio, del sector, de los vecinos. Ya estamos trabajando y luchando ahora para ir animando a estas comunidades, que son varias y son maravillosas. Entonces, estamos en una coordinación de comunidades. Yo trabajo junto con los responsables de ellas, y ahí estoy muy contento también, porque me llena, como le digo y reitero, de que la iglesia de Cristo debe ser una comunidad. Jesús fundó una comunidad de hermanos. En comunidad uno descubre muy bien cómo ser discípulo del Señor y cómo ser realmente misioneros. En eso estoy. Y también, bueno, no podría dejar de contar
que desde el año 1990 tuve una intuición que la compartí con el arzobispo, que fue fruto de un retiro que le dediqué a un instituto secular, Mater Misericordiae, donde encontré que había dentro de ellas algunas mujeres separadas. Entonces yo dije, bueno, estas mujeres separadas deberían tener una espiritualidad separadas y no de mujeres célibes, como era este instituto. Entonces ahí vino, digamos, la idea, digo, la intuición, solamente fruto del Espíritu Santo, de que diera esta noticia al arzobispo, también al Monseñor Rasuris, y comenzamos con él a establecer unos estatutos y nació una asociación de fieles en este momento, asociación privada de fieles. Con el tiempo se está pensando que sea asociación pública de fieles y, ¿por qué no? Un tiempo más también se me ha sugerido que se pueda transformar en instituto secular. Son mujeres laicas consagradas, separadas, todas. Esa es la condición, ser separadas, tener la experiencia del matrimonio, el dolor, el duelo de ser separadas, la misión dura de educar a los hijos en un hogar monoparental como ellas. Entonces, ellas trabajan en esta misión, que es tan bonita, de ofrendar sus vidas en pobreza, castidad y obediencia, reconocidas por la Iglesia, esos votos, esas promesas, para entregarse a que no se viva lo que ellos vivieron. Ellas luchan y oran mucho, y trabajan, y acompañan a hogares separados, que son tan comunes hoy día. Acompañan a mujeres solas, que fueron separadas de sus maridos, no siempre por voluntad de ellas, sino que se entregan por eso, para que los matrimonios se unan. Hoy día las parejas están unidas, hacen mucha oración, después rezan mucho por la fidelidad de nosotros los consagrados, lo que es algo maravilloso, y porque seamos fieles al Señor siempre y seamos santos. Entonces están entregando su vida por esa razón. Gracias a Dios, son cada día más. En estos momentos son alrededor de 30. Y hay 4 o 5 discerniendo su vocación para ingresar en los próximos meses. Creo que es algo precioso. Yo me siento feliz de esa obra porque en el fondo lleva al fortalecimiento no solamente de las comunidades cristianas, sino que también a las familias que están dentro de esas comunidades. Hay mujeres que se separan lamentablemente, que son abandonadas por sus maridos, que tienen que luchar mucho, pero quieren entregarse a Dios. Y es maravilloso como estas mujeres en sus parroquias trabajan, muchas de ellas en pastoral familiar, unidas a sus párrocos para promover no solamente que haya más misioneras consagradas como ellas, sino que muchas mujeres a través de retiros, a través de jornadas, a través de encuentros en comunidad con sus parroquias, puedan ir fortaleciendo los hogares, fortaleciendo las familias. Bueno, yo creo que le he contado todo, más o menos, lo que yo he hecho. Siempre feliz, siempre procurando alimentarme del Señor, pero para mí ha sido fundamental 2 cosas, en resumen, para la fidelidad como sacerdote. En primer lugar, mantenerme en una comunidad de sacerdotes, porque ahí aprendo a orar, ahí aprendo a vivir mi celibato, ahí aprendo a abrirme cuando hay dificultades, cuando hay situaciones no fáciles, no difíciles. Yo creo que un pilar muy importante es la fraternidad sacerdotal. Y segundo pilar muy importante, la familia propia y luchar por otras familias. Ser cercano a otros hogares, porque los matrimonios y las familias son un factor fundamental para que los sacerdotes seamos fieles. Importante conocer la dimensión femenina a través de mujeres consagradas y la dimensión femenina a través de mujeres que son dueñas de casa, jefas de hogar, y a través de la propia mamá y a través del propio hogar.
Yo creo que el sacerdote estaba muy alejado de las mujeres. Y finalmente, también no podría terminar, ahora me voy acordando otro detalle, cuando fui ordenado sacerdote, tenía una religiosa muy amiga, llamada Francisca Morales, de las religiosas del amor misericordioso. Con ella fui muchas veces a misiones, con ella y con su comunidad, y al ordenarme me trajo un regalito, y hay una tarjeta en el regalo, y me decía, Nacho, te voy a pedir que nunca, donde estés, te olvides de las religiosas de tu sector, de las religiosas. Eso me ha llevado a estar siempre cercano a religiosas, hasta el día de hoy. Entonces, es una gran ayuda para mí, lo femenino. Yo le aconsejo eso a los sacerdotes. No tenemos mujeres propias, no nos casamos, pero tenemos que complementarnos con la mujer y con todo lo femenino, complementar lo nuestro, complementar nuestro ministerio. Por eso yo lucho mucho para que la mujer en las parroquias esté cercana al altar. Me encantaría, por ejemplo, que la mujer del diácono lo acompañara en la Eucaristía, no que estuviera solo él. Yo también trabajo mucho por los matrimonios de los diáconos. Siempre motivado, y creo que pensándolo para atrás ahora, mi línea ha sido esa, luchar por la familia. Donde hay familia, ahí está el Padre Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ignacio, por este hermoso testimonio, una vida sacerdotal fructífera, ¿no? Llena de amor, llena de servicio, ¿no? Llena de escucha de la comunidad. Le estamos muy agradecidas. Que tenga muy buen día. Muy buen día a los oyentes, a los que van a ver todo esto. Ojalá que les sirva esta pequeña experiencia, este testimonio que he tratado de darles de manera muy improvisada, porque aquí no había ningún esquema. Así que, bueno, fue lo que Dios me fue dictando en este momento. Muchas gracias.